La primera ponente es Ana Martínez Soto. Ella es diplomada en Magisterio y licenciada en Pedagogía. Tiene máster de especialización en educación infantil por la UNED. Es coordinadora del equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria de Albacete, presidenta de la asociación Los Guachis, que es una asociación de pacientes, familiares, profesionales y voluntarios de oncología pediátrica de Albacete, y ha participado en diferentes jornadas y congresos, tanto los que se convocan en nuestra comunidad autónoma como en otros que se hacen en otras asociaciones y externos al Centro Regional de Formación de Profesorado. Pues Ana, si quieres hacer alguna matización, si me he dejado algún dato, pues te doy la palabra y cuando quieras podemos iniciar. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros, a Mamen y a Juanjo, con los que hemos estado preparando un poco esta jornada. Y nada, pues comentaros que, bueno, unido a lo que ellos han dicho, esta jornada es una manera de acercar nuestro trabajo a los centros ordinarios y un poco informar por aquellas personas que puedan estar interesados en entrar en esta labor educativa. Me ha tocado un poco, a lo mejor, lo más rollero, con lo cual, bueno, pues intentaré que no sea demasiado difícil de digerir y más hasta ahora. Pero bueno, cuando termine, a ver si puedo dejar un tiempo para que preguntéis todo aquello que no tengáis tan claro, ¿vale? Voy a compartir la presentación, Juanjo, y me dices Perfecto, aquí estoy. si se ve perfectamente, ¿vale? A Lo ver, vemos. Perfecto, Ana. Lo vemos ahora en modo presentación, sin problema. bueno, pues nada, como os han dicho, pues yo trabajo en el equipo de Albacete desde su creación, pero voy a intentar comentaros un poco el panorama de los equipos a nivel de Castilla-Mancha, ¿vale? Porque supongo que, bueno, hay gente de distintos puntos y os interesarán zonas concretas. La atención al alumnado enfermo, tanto a nivel hospitalario y posteriormente domiciliario, no es una cosa novedosa, sino que si indagáis, pues desde los años 70 se está haciendo. Hay mucha tradición en Europa y en países de Sudamérica. Y bueno, pues viendo un poco el modelo actual, si tuviésemos que definirlo, tendríamos que centrarnos en unas etiquetas que creo que son los que definen un poco de qué estamos hablando. Hablamos de una atención integral. Hablamos tanto de periodos de hospitalización como periodos de convalecencia, que esto implica estar en domicilio, y también que siempre los alumnos tienen que tener como referente su centro de origen, por lo cual siempre hablamos de un modo de organización y de trabajo flexible. Es decir, estas líneas que os digo, atención integral, convalecencia, hospitalización, flexibilidad y unión al centro de origen, son un poco las bases en las que se fundamenta la teoría y la práctica de nuestra tarea. Os he comentado que, bueno, pues que es una disciplina que lleva muchos años dentro de la historia de la pedagogía, pero que en Castilla-La Mancha inició su andadura allá por 1974, cuando se abren varias aulas en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que, bueno, los que lo conocéis, pues sabéis que es un sitio singular, es un referente nacional, y allí se comenzó con profesorado que no era ni funcionario del MEC en aquel momento, sino que era gente que se contrataba para esas plazas concretas. En 1983 se abre la primera aula hospitalaria dentro de un hospital general, una unidad de pediatría, que es el de Ciudad Real. Y ya ahí se cuenta con un profesor que es funcionario. En 1990 lo mismo ocurre en el Hospital de Guadalajara y posteriormente en el 97 en el Hospital General de Albacete. En aquel momento la situación en general es que se daba mucha hospitalización y pocos casos de convalecencia. Es decir, la convalecencia no se seguía en casa, se tenía que seguir bajo supervisión médica y se hacía dentro de un recinto hospitalario. Sin embargo, pues sí que existían casos puntuales y en ese caso no se atendía desde las aulas, no se atendía por profesionales remunerados, sino que se pedía la ayuda a distintas ONGs, como pueden ser Cruz Roja, Save the Children, que eran las que se encargaban de estos casos.
pero los profesionales que ya trabajábamos aquí empezamos a plantear que si a un niño no le atiende un sanitario voluntario, porque otra faceta de su curación, como puede ser la faceta educativa, debe hacerla un voluntario. Y de ahí surgió un poco empezar a trabajar esta idea para que diéramos un pasito más. Y bueno, pues damos un paso y nos plantamos en el curso 2002-2003, donde comienzan la fase experimental de estos equipos. Y al hablar de equipo, pues ya no solo se contempla la atención solamente dentro de hospitales, sino que se empieza a contemplar la atención dentro de los domicilios de aquellos alumnos que van a seguir convalecencia en su casa. Se crean 6 equipos en Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina. Y una orden experimental para ir evaluando cómo funciona esta nueva modalidad educativa. En el 2005-2006 se amplían los equipos y se hacen otros 2 equipos más, uno en Puertollano y otro en Alcázar de San Juan. Entramos ya en 8 equipos. Estos 8 equipos en realidad tienen una justificación porque no responden a conceptos de provincias, sino más bien conceptos de sanitarios. Son las zonas sanitarias como están divididas y entonces los equipos se han creado con esa misma idea. En el 2005 se firmó un convenio entre SESCAM y Educación que establece las bases de cuál es la parte que tiene que asumir cada uno. Este convenio no se ha renovado y, bueno, pues está un poquito obsoleto porque la situación ha cambiado bastante y muchas partes del convenio, pues en la práctica tampoco se están cumpliendo como deberíamos. Llegamos al curso 2007-2008, donde ya dejamos de tener una fase experimental, se implantan los equipos y se promulga una orden de funcionamiento. Es la orden del 30 de marzo de 2007 y la que actualmente sigue vigente. Posteriormente se publicaron instrucciones en el 2008, en el 2009, en el 2015 y en el 2020 que van matizando un poco el trabajo de los equipos. Como os he dicho, la ubicación geográfica no responde a provincias, sino a zonas sanitarias como están divididas. En este mapa se ve un poco cómo está distribuido y qué unidades tenemos dentro de cada zona sanitaria. Por ejemplo, en la zona norte está Guadalajara, donde tenemos un aula dentro de la unidad de pediatría del Hospital General y una unidad que, aunque pone daño cerebral, se la conoce más bien como una unidad de enfermedades neurológicas. En Cuenca, solamente a nivel hospitalario, está un aula de pediatría, igual que en Talavera o en Puertollano o en Alcázar. En esos equipos existe un aula dentro del Hospital General de Pediatría y no hay más unidades de hospitalización. En Toledo, además del Hospital Nacional de Parapléjicos que ya hemos mencionado, existe un aula de pediatría dentro del hospital y de esa unidad de pediatría y un hospital de día de oncología. Y además hay un centro, el CAEM, que es un centro destinado un poco a patologías de salud mental y es una referencia a nivel regional. Es decir, muchos alumnos de otros equipos, cuando están en una situación extrema, pues son derivados al CAEM. En Ciudad Real cuentan con el aula de pediatría y además hay una unidad de salud mental y una unidad de trastornos alimentarios. Y en Albacete tenemos la unidad de pediatría del Hospital General, que también tiene un hospital de día de oncología pediátrica, y tenemos un aula en el Hospital de Llín. Y luego, en otro hospital diferente al Hospital General Universitario, en otro hospital que se llama Hospital del Perpetuo Socorro, tenemos una unidad de trastornos del comportamiento alimentario en la segunda planta y en un edificio anexo al hospital, un hospital de día de salud mental juvenil. Esa sería un poco la red de atención hospitalaria que desarrollamos en la región. Nuestro trabajo va dirigido a 2 vertientes, tanto al alumnado hospitalizado como el alumnado convaleciente. Alumnado hospitalizado que proviene de Castilla-Mancha, de todos los centros
educativos, públicos y concertados, aunque si hubiera disponibilidad de tiempo y recursos, se atienden también a centros privados. Pero muchas veces tenemos unidades de referencia que traen alumnos de otras comunidades, como puede ser el Hospital Nacional de Parapléjicos y algunas de nuestras unidades de salud mental. Si en otras comunidades no hay disponibilidad y es un caso grave, pues se traen fuera de la comunidad a nuestras propias aulas. Y también al alumnado convaleciente, al que está en casa, pero tiene que cumplir unos requisitos mínimos para que sea objeto de nuestro trabajo. Debe ser una convalecencia superior a 20 días lectivos y se contempla también a nivel extraordinario alumnos crónicos que faltan más de 7 días al mes durante un periodo seguido de 6 meses. Es un abanico amplísimo y a veces es muy difícil llegar a tan ambicioso proyecto. Por eso existen unos criterios prioritarios a la hora de decidir pues en qué casos hay que volcarse. El primer criterio es que por delante de todo están los alumnos de etapas obligatorias. A nivel hospitalario también se incide en aquellos alumnos que van a estar en un periodo superior a 15 días. Y luego también pues ayudamos prioritariamente a los que van a estar más tiempo y tienen menos autonomía. Nuestro trabajo se desarrolla siempre en coordinación con otros estamentos y esta coordinación es crucial en el éxito del trabajo. Por un lado están las familias. Me imagino que todos hemos pasado por una situación de hospitalización y sabemos lo que supone como hecatombe en el estatus familiar, en la organización y a nivel emocional. Nuestra tarea con familias va sobre todo encaminada a informarles de la situación, de qué les ofrecemos, de cómo manejar el ocio en este periodo, en tener unas pautas de trabajo y tutorizarles de alguna manera. Hay que evitar, pues al mismo tiempo, una sobreprotección a los alumnos en esta etapa, intentar exigir lo que pueden dar. Y también cuidar bueno, de los otros hermanos que en este momento son un poco, pues, también los afectados de la situación que se vive en la familia. Al alumnado se le proporciona siempre una atención individualizada en grupo pequeño, se le ayuda a planificar sus tareas dentro de la situación en la que está viviendo, a organizar su horario y siempre encaminados a su reincorporación y que nunca pierda de referencia que va a volver a su centro de origen. Y bueno, todo esto marcado, por supuesto, con un apoyo emocional. Los centros son, de alguna manera, pues nuestro apoyo fundamental. Los alumnos no son nuestros alumnos, son alumnos de un centro a pesar de lo que está pasando. Y el centro siempre es la referencia y debe ser siempre nuestra guía. Yo siempre digo que nosotros somos el puente para volver al centro, pero ellos están ahí y no pueden olvidarse nunca de ese alumno. Con ellos trabajamos la información, intercambio de información, la documentación básica que hay que manejar en estos casos, organización de la respuesta, del plan de trabajo, de cómo se adapta y una coordinación que se debe llevar durante todo el periodo y siempre encaminada pues, a la reincorporación del alumno en el mejor punto posible después de vivir esta situación. Y por supuesto hay un cuarto estamento ya que nosotros nos movemos en un ámbito sanitario, que son los sanitarios con los que trabajamos y con los que intercambiamos mucha información que nos es útil a nosotros para nuestro trabajo, pero también la nuestra es útil a ellos para entender un poco a la familia por el periodo que está pasando o entender al alumno que en ese momento también nosotros atendemos. Afortunadamente, después de muchos años de trabajo, hemos llegado a un concepto de ser parte de un equipo multiprofesional, donde el trabajo de uno redunda en el éxito de otros. Bueno, como veis, pues tenemos una función muy amplia. El referente siempre es la atención educativa, pero es una educación compensadora que intenta normalizar al máximo la situación. Seguramente nosotros tenemos las herramientas que más ayudan a normalizar esta situación. Tenemos que ser integradores, inclusivos, prevenir lo que pueda ocurrir con un fin terapéutico y siempre bajo el prisma de una gran coordinación de todos los que intervienen aquí. Una coordinación que se da en muchos contextos, igual que
que anteriormente hemos hablado de familias, centros sanitarios, bueno, pues luego hay muchas instituciones y fundaciones detrás de este mundo que están ahí, que es necesario estar en contacto con ellos, intercambiar recursos, apoyar campañas, recibir ayuda material de ellos muchas veces, que en nuestro caso, bueno, pues desde libros, materiales, es muy interesante y que debemos conocer. Nuestra atención, pues es educativa, como hemos dicho, pero bajo un prisma siempre de apoyo emocional y afectivo y de intentar no romper la comunicación social que puede ser fruto de una situación pues tan especial y que vive el alumno y un poco más metido en su casa, sin correr riesgo, pero abrir un poco una ventana al mundo y sobre todo a su situación más normalizadora, que es su colegio, su instituto y sus compañeros. Trabajamos, como podéis deducir, pues objetivos tanto pedagógicos como psicológicos, comunicación social y también nuestra propia formación y la coordinación. Nuestros objetivos pedagógicos son continuar el proceso educativo, que no exista un desfase y que el alumno no vea mermados sus derechos de educación. Contamos desde el principio con el uso de las TIC y, bueno, pues nuestro apoyo y asesoramiento para conseguir esa reincorporación soñada lo antes posible. Todo ello con unos objetivos psicológicos que buscan un apoyo emocional y la expresión de sentimientos del alumno, de intentar situarlo objetivamente durante este periodo tan duro que normalmente están pasando. Y a nivel social, pues hay que crear una red de apoyo comunicativo, intentar acercar el domicilio o el aula hospitalaria al centro del alumno, a sus compañeros. Y todo esto, bueno, pues viene acompañado de una necesidad de formación continua y de elaborar proyectos que redunden en nuestra tarea y en el éxito de lo que queremos conseguir. El proceso de coordinación, bueno, pues va la parte que está marcada en rosa, todo lo que se interviene. Y además de todo lo que os he dicho, pues luego también están las instituciones educativas de tanto a nivel local, provincial, como regional, que con las que tenemos que estar en coordinación, igual que entre los equipos, intentamos también hacerlo. Nuestro proceso de coordinación se basa en un intercambio de información para proceder a la intervención, en la creación y uso de protocolos y de documentos de uso interno y de coordinación con todos los agentes. El aula en casa es un programa que se creó previamente para uso de nuevas tecnologías. Y bueno, pues puesto que nuestros alumnos están fuera del sistema, con pocas opciones de distracción, pues también intentamos generar una serie de actividades complementarias de ocio y de tiempo libre. Y valorar, bueno, pues intentar dar la mejor respuesta a cada caso en función de los recursos. En este proceso de coordinación, pues utilizamos todas las vías que sean disponibles. El tema es ser productivo y agilizar lo antes posible el proceso. Para eso, bueno, pues tenemos reuniones virtuales, entrevistas personales, establecemos tutorías en horario con familias, videoconferencias, el uso de ya cada día de WhatsApp, de correo electrónico, la participación conjunta en jornadas como las de esta tarde y cuestionarios de valoración que nos ayuden un poco pues, a ver la respuesta si ha sido oportuna y en qué podemos mejorar el trabajo diario. Bueno, os voy a pasar a contar un poquito la diferencia entre la intervención hospitalaria y la intervención domiciliaria. Esta diapositiva os muestra un poco la imagen de nuestras aulas. Afortunadamente, los hospitales infantiles de nuestra región están bastante reformados, se ha cuidado en ellos mucho los aspectos arquitectónicos, que sean accesibles, que sean cercanos, que los alumnos se encuentren cómodos y un poco pues ahí veis diferentes aulas, cómo están preparadas. Como os he dicho, de nuevo insisto en que tenemos unidades pediátricas dentro de las unidades de pediatría de los hospitales de Toledo, en Ciudad Real, Puerto Llano, Alcázar, Guadalajara y Cuenca. Y luego tenemos otras unidades diferentes y mucho más específicas, como es el Hospital de Parapléjicos de Toledo,
las unidades de oncología pediátrica de Albacete y de Toledo, que son referencias a nivel regional, donde recibimos alumnos de toda la región, y luego las unidades específicas de salud mental, como son la de Albacete y Ciudad Real, trastornos alimentarios también de Albacete y Ciudad Real, el CAEM de Toledo y el Instituto de Enfermedades Neurológicas que existe en Guadalajara. Estas unidades, tanto el Hospital Nacional de Parapléjicos, las unidades de oncología o de salud mental, son unidades donde los alumnos pasan muchísimo tiempo, incluso a veces mucho más de un curso académico. Y es un trabajo que está un poco a medio camino entre el hospital y el domicilio, porque hay que llevar un control mucho más exhaustivo del plan de trabajo del alumno, porque es un alumno que va a estar muchísimo tiempo y donde hay que asegurar su evaluación en las mejores condiciones. El tipo de actividades que se realizan en las aulas hospitalarias, pues tienen que abarcar distintos ámbitos para poder llegar a los objetivos que nos tenemos pensado desde el inicio del plan. Objetivos curriculares, con actividades curriculares que siguen el plan de trabajo del centro, haciendo adaptaciones pues, al horario y a la situación que se encuentra el alumno y, por supuesto, con pruebas de evaluación adaptadas también a la situación, pero que garanticen que ese alumno se vaya a evaluar, porque además su esfuerzo pues, tiene un mérito pues, tal vez mayor que el que alumno que lo tiene todo mucho más asequible en ese curso. Fomentamos también muchas actividades creativas, sobre todo de animación a la lectura, musicoterapia. También solemos tener una revista donde se publican el trabajo de los alumnos y realizamos concursos literarios. En este sentido, pues agradecemos mucho a la Consejería de Educación de Murcia el que tenga un concurso literario internacional que además, bueno, pues cuidan con muchísimo mimo y nos permite enviar trabajos de nuestros alumnos cada año y aquellos que se seleccionan pues sean publicados en un libro. Además hacen una ceremonia, bueno, siempre que alguno de nuestros alumnos ha sido premiado, ellos se sienten encantados de haber pasado por esta experiencia que le brinda la Consejería de Murcia. Trabajamos también hábitos saludables, todo el deporte que se puede dentro de la situación, el contacto con la naturaleza mediante salidas, campañas preventivas, sobre todo el lavado de manos, y luego pues intentamos trabajar cosas como la relajación o el mindfulness, que en estos casos pues puede ser una herramienta muy útil. Igualmente, pues intentamos celebrarlo todo y participar en todos los proyectos que nos surgen porque es una ocasión que se brinda a ello y que le puede ocasionar al alumno múltiples beneficios en su proceso de recuperación. Especialmente se celebra la Navidad, el Día del Libro, el Día del Niño Hospitalizado, que se acaba de celebrar en mayo, y por supuesto el Día del Niño con cáncer. Bueno, ahí os he puesto un modelo de actividades. El de arriba a la izquierda fue el Día de la Mujer. O el otro es a la derecha un cartel de cómo se celebra el Día del Niño Hospitalizado. Un cartel del musical Guachi que se hace en Albacete en oncología. Abajo veis un rocódromo que tienen los compañeros de salud mental de Albacete y que usan todas las semanas y que ha sido un éxito entre este tipo de alumnado. En el centro veis a Fernando, el profesor de Cuenca, que ha montado un programa de radio y bueno, ha supuesto una revolución en el trabajo de pediatría de Cuenca. Y más abajo veis un cartel de una de las publicaciones del concurso internacional Mi Verso Soy Libre, del que os he hablado, de la comunidad de Murcia. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de cómo va el proceso de atención domiciliaria. Es mucho más sencillo de lo que parece, pero luego vemos mucho atasco cuando se procede a hacerlo. Vamos a ver, lo primero es que nosotros tenemos que recibir una solicitud por correo electrónico, por correo postal o por teléfono de un centro, ¿vale? Posteriormente os voy a explicar qué documentación exacta hay que enviar. La recibimos, la estudiamos y se ve si todo está en regla. Si todo está en regla y tenemos disposición horaria y de recursos profesionales, pues procedemos a responder al centro que vamos a iniciar el proceso de apoyo a ese alumno. Lo primero es una entrevista
con la familia y con el alumno, donde indagamos un poco qué le pasa, qué horario sería el más adecuado, cuánto tiempo lleva enfermo, si proviene de otro hospital, por ejemplo, de Madrid, si han trabajado con él. Un poco estudiamos todo y explicamos a los padres pues, que vamos a ir a su casa en un horario semanal, que hay que tener un espacio adecuado para trabajar y que tiene que haber un adulto mayor de edad en el domicilio mientras estemos nosotros allí dentro. También contactamos simultáneamente con el centro, pues a veces con el director, a veces con el jefe de estudios, a veces con el orientador, a veces con el tutor, para, bueno, intercambiar información y explicarle que tienen que preparar una reunión lo antes posible y entregar un plan de trabajo para ese alumno. Las reuniones, ha habido unos años que han sido virtuales, pero ya hemos vuelto a la presencialidad, intentamos reunirnos con el equipo docente y, bueno, normalmente está el orientador o alguien del equipo directivo, explicamos cuál va a ser nuestra tarea, siempre haciendo hincapié en que el alumno va a volver al centro y que el centro es el que lo tiene que evaluar. Nos tienen que enviar las pruebas de evaluación y nosotros las volvemos a reenviar para que sea el profesor el que las corrija. Y una vez hecho todo esto, pues se procede a la atención del alumno. Evidentemente, un alumno en domicilio no tiene las mismas horas que un alumno en un centro, es inviable. Entonces, hay un número de sesiones que se reparten en 2 o 3 días a la semana y se programan con horario fijo en ese domicilio. El horario semanal recomendado está en una de nuestras circulares y vendría a ser en primaria entre 4 y 8 horas a la semana y en secundaria entre 5 y 9 horas. En otras etapas educativas, como son infantil o bachillerato, pues se hace según la disponibilidad que tenga el equipo. En Albacete, por ejemplo, pues los alumnos de 3 y 4 años casi nunca se pueden coger, aunque intentamos siempre coger a los de infantil de 5 años por el tema de la prelectura y porque si no el desfase en primero pues sería enorme. Y a los alumnos de bachillerato hasta el momento siempre los hemos cogido, porque además normalmente son alumnos que, bueno, pues que responden y que ese año en blanco, pues no le vemos mucho sentido. Hemos visto que cuando ha habido algún alumno en etapa no obligatoria que ha querido ese año parar, pues su tratamiento no ha discurrido igual de bien que el alumno que sigue con sus estudios. El no tener un fin claro y un proyecto, pues hace que ese alumno a nivel emocional se le note mucho más que el que tiene trabajo, el que tiene una tarea, un horario y un fin por el que seguir hacia adelante. La documentación que se envía es muy sencilla. Esta documentación la podéis encontrar en la página web de la consejería y en muchas de las páginas web de cada uno de nuestros equipos. Es simplemente un informe médico, que es el que está a vuestra izquierda. Es un informe que tiene que firmar un facultativo especialista, donde explicar el motivo y el tiempo por el que el alumno va a estar fuera del centro y debe ser atendido. En la parte inferior es un apartado donde se especifica que en los casos de salud mental es necesario que el psiquiatra responsable se coordine con el equipo. Lo del centro es la solicitud de la familia. Allí vienen los datos de la familia, la dirección, el nombre del padre, de la madre, y en el que ellos piden que durante este periodo de tiempo que su hijo va a estar enfermo, pues se proceda a ofrecerle el apoyo del equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria. Y por último, el director del centro es también el que hace la petición como alumno de su centro para que sea atendido por nuestro equipo. Estos 3 documentos sencillos se tramitan ahora ya por correo electrónico o bien, y tiene que ser por partida doble. Tenéis que enviarlo a la sede del equipo correspondiente de la zona sanitaria correspondiente y también al Servicio de Inclusión Educativa Provincial. Bueno, esto me gustaría incidir en esto, en qué tiene que saber un centro que normalmente no sabe cuando tiene un alumno que va a ser alumno un tiempo de nuestro equipo. Pues tiene que saber que tenemos que tener al menos 3 reuniones, una inicial, otra en el proceso y otra para reincorporarnos. Que el plan de trabajo del centro ajustado tiene que ser imprescindible y que tiene que estar ajustado tanto a su historia educativa anterior como a su situación actual. Y para eso es nuestro intercambio
de información. El centro nos cuenta cómo ha sido ese alumno, nosotros les contamos pues qué se puede esperar ahora mismo dada la situación de su rendimiento. La importancia enorme que tienen los compañeros en este proceso, pero partiendo de que los compañeros tienen que tener una información adecuada y objetiva. Una de las tareas que se está haciendo y creemos que es fundamental es ofrecerle al centro que los profesores de nuestro equipo, incluso a veces acompañados por profesionales de las asociaciones de enfermos de cada patología, tengan una intervención en el aula en la que a sus compañeros les informen de esa patología, de por qué su compañero va a estar un tiempo fuera, cómo se debe proceder con él, si se le puede visitar en casa, si se le puede visitar en el hospital, cómo poder ayudarle. Pues nosotros creemos que, bueno, que la información sobre enfermedades corre muy rápido y mucho mejor a veces que sea dada de manera objetiva, adecuada a su edad y por personas que saben comunicar estas noticias. También es muy importante que el centro sepa que la familia sigue siendo una familia del centro y debe participar de la vida del centro. No tiene que dejar de ir a la reunión de tutores, tiene que seguir yendo a la entrega de notas, a las asambleas que se convoquen y a todo lo que hará una familia cuyo hijo estaría en ese momento yendo a clase. Por supuesto, muchas veces, aunque el alumno no esté en clase, puede participar de alguna actividad que haya en el centro. Si es un alumno oncológico, pues a lo mejor cuando hago en tiempo puede ir a alguna actividad al aire libre, o puede ir un rato a la hora de patio. Y luego otra cosa importante es que cuando entramos en un proceso de enfermedad, pues normalmente se resuelve bien, el alumno vuelve y todo vuelve a la situación anterior, pero hay veces que esto no ocurre. Y a veces esas situaciones pues hay que abordarlas, trabajarlas con los compañeros, trabajar con ellos vías de expresión, vías de emoción, y puede ocurrir que a veces el alumno pues, pueda fallecer. El tema del duelo es uno de los temas más espinosos con los que nos enfrentamos muchas veces y es lo que a nosotros a lo mejor nos desestabiliza más. Pero sí que en nuestra formación en este tema a veces hemos visto que muchas veces es un tema que se tiene que trabajar no cuando vaya a surgir, sino que un centro tiene ya que tener un poco preparado incluso un protocolo de actuación en el caso de que se produzca un fallecimiento de un alumno, de un compañero o de un familiar muy directo de nuestros alumnos y darle forma para que esa situación pues ayude un poco a todos a salir a flote y poder expresar nuestros sentimientos en este sentido. Bueno, nuestros recursos a nivel de equipos están tanto profesores de primaria como de secundaria. En secundaria los profesores no trabajan por materias, trabajan por ámbitos. Tenemos profesores de ámbito sociolingüístico y de ámbito científico-tecnológico. En la plantilla que tenéis delante vienen los profesores que hay en cada equipo. Cuando veis un más y un número detrás, quiere decir que no está en la plantilla oficial que se publica, pero son cupos que cada año ofrece la consejería porque no llegamos a todos los alumnos y se tienen que cubrir así. Los cupos fijos, los que están publicados, son los que ahora os explicaré cómo acceden a estas plazas, mientras que los más son del cupo de interinos, de las bolsas de interinos, y a estas personas se les llama por teléfono, se les explica un poco en qué consiste el trabajo y se les permite renunciar si ellos consideran que no están preparados para asumir este trabajo sin que exista una penalización en cuanto a su puesto en la lista. Como veis, son variopintos y va, bueno, pues en función de las necesidades que existen en cada provincia, muchas veces en función de las unidades de hospitalización a las que llegamos y la cantidad de domicilios a los que tenemos que atender. Bueno, fijaros, para haceros una idea, un poco la cantidad de alumnos que se pueden atender en un año. Estos son datos del curso pasado y se va viendo por cursos que se ha estado atendiendo en cada sitio.
La columna primera son los alumnos que se han atendido en las aulas de pediatría. La columna siguiente son los alumnos que se han atendido en domicilios. Y luego vienen tanto las unidades de salud mental infanto-juvenil como las unidades de trastornos alimentarios, el Instituto de Enfermedades Neurológicas, el CAEN o parapléjicos. Cuando hablamos de atención domiciliaria, deciros que atendemos toda la zona sanitaria que tenga la zona de trabajo donde estés. Por ejemplo, Albacete abarca la provincia de Albacete y una parte de Cuenca. Entonces, bueno, pues hay zonas muy distantes en las que se pierde mucho tiempo en el traslado. ¿M? Se pueden llegar a distancias en un día de 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de vuelta, ¿vale? Bueno, como veis, pues es un volumen de trabajo importante. En el año pasado atendimos a 1.873 alumnos hospitalizados en unidades pediátricas, a 149 alumnos en domicilio y de otros dispositivos relacionados con la salud mental, 259 alumnos. Bueno, el sistema de acceso del profesorado a estas plazas, pues es un concurso de méritos mediante proyecto. Por ejemplo, os ha dicho Mamen que se acaba de sacar las plazas que este año se ofertan. A ver, si miráis las ofertas de este año, por ejemplo, no hay ninguna en Albacete, pero porque las personas que estamos ocupando estas plazas ahora mismo no han pasado 4 años. Cuando pasen 4 años de nuestra renovación, procederán a salir esas plazas. ¿Qué hacemos para presentarnos? Pues tenemos que hacer un proyecto y enviar nuestros méritos. Me parece que este año el proyecto mira lo que es el proyecto escrito y también la defensa del mismo. Y una vez que se ha superado esa fase, me parece con 6 puntos, se procede a sumar los méritos, que llegan a sumar hasta 4 puntos. Las plazas se distinguen por primaria y secundaria, y en secundaria se distinguen por ámbitos. Para poder participar en el proceso, tenéis que ser funcionarios y tener 3 años de experiencia. Estos años de experiencia no tienen que ser después de oposiciones. Si la persona que se presenta ha tenido experiencia como interino, creo que le contarían también. Estar en un puesto de estos, pues es una situación que no se parece mucho a cualquiera de las que se han desempeñado, pues, que habéis podido haber tenido vivir profesionalmente. Yo creo que esto requiere una serie de, bueno, de características personales que sí que ayudan a que esto se pueda llevar mejor. Yo creo que la empatía, la resiliencia, la capacidad de escucha, la flexibilidad, la capacidad de trabajo en equipo, pues son circunstancias con las que debemos partir cuando nos planteamos venir a un sitio tan peculiar. Y contar con que, bueno, pues que cuando llegas a esto, vienes a informar y que tienes que proceder a formarte en toda la oferta que haya, tanto la que te hagan a nivel público como la que puedas hacer a nivel privado, porque esas herramientas son fundamentales para poder resolver con éxito la cantidad de circunstancias a las que te vas a enfrentar a lo largo de los mínimo 4 años en los que te has querido vincular con este proceso. Y bueno, el carácter, por supuesto, facilitador y mediador. O sea, tener en cuenta que nosotros trabajamos en un medio ajeno y que tenemos que sacarnos muchas castañas del fuego. Yo muchas veces digo, es que aquí somos de todo, somos nuestro secretario, nuestro bedel, el que hace las compras, el que hace todo y tienes que tener ahí mucha capacidad de resolución y de apoyo entre el equipo con el que trabajas. ¿Qué problemas detectamos especialmente ahora? Bueno, pues detectamos que tal vez los recursos personales se nos quedan cortitos y también los recursos materiales. Y con esto me refiero sobre todo a nivel económico. Esa subvención que tienen los centros, al comienzo de estos equipos, pues contábamos con bastante apoyo económico. Ahora mismo, pues vamos muy ajustadicos. Tenemos muchísimo gasto de material porque muchos de nuestros alumnos vienen sin nada y tenemos que prestarles de todo. La rotación dentro de los hospitales de ingresos es muy grande, desaparece muchísimo material.
y bueno, también tenemos que tener un material atractivo, renovarlo constantemente y eso pues conlleva mucho gasto. Nuestra normativa está poco clara y está obsoleta. Necesita darse una vuelta porque las situaciones han cambiado muchísimo desde el 2007. Han aparecido muchos modelos de trabajo, diferentes modelos de alumno y van a seguir en ello. Entonces, pues hay que ir renovando la normativa. Creemos que la implicación de los centros no está demasiado clara. Nos encontramos con centros que quieren ayudar muchísimo, otros que se desentienden del alumno, muchos centros que a los niños les dicen que mientras estés malo no tienes que hacer nada. Entonces, creemos que no hay una situación demasiado objetiva ni demasiado clara de cuál es el papel del profesor del alumno que está enfermo o está convaleciente. Por eso, bueno, pues nos parece que estas jornadas que se han organizado, pues a muchos de vosotros desde las aulas ordinarias, espero que os sirvan para un poco saber en qué papel os situáis y bueno, pues que todo está en un término medio. Los planes de trabajo son la herramienta, es nuestro manual y si no los recibimos a tiempo, nosotros no podemos empezar a trabajar con un alumno al que no conocemos de nada. Y muchas veces estamos terminando casi la atención cuando empiezan a llegar los planes de trabajo. Entonces, esa situación, pues no debería, cuando un director se lanza a hacer esta petición, pues debería de decir, y con esto vaya en el plan de trabajo hacia adelante. Creo que es muy importante tener una comprensión objetiva de la situación. Muchos de nosotros tenemos ideas previas en torno a la enfermedad y de ideas previas que muchas veces no están justificadas. Sobre todo lo vemos en alumnos oncológicos. Mucha gente dice, ay, pues pobrecito, encima, no, pues no es así. Un alumno oncológico, midiendo bien el nivel de exigencia y el nivel de trabajo y adaptándonos a cada momento del tratamiento, tiene muchísimas posibilidades de salir airoso de su curso. Incluso eso es una herramienta en la recuperación. El tener un objetivo claro, el tener un plan de futuro, el saber que va a volver en el punto que se quedó, es una herramienta curativa y terapéutica. Otro problema, pues, es el término para el tiempo que dedicamos a la coordinación, y eso nos falta a nosotros y le falta a los centros. Muchas veces tenemos que coordinarnos en los recreos, saliendo nosotros de nuestras unidades de hospitalización y llegando allí, interrumpiendo el desayuno de otros. Pero es que a veces no tenemos otro tiempo para eso y lo necesitamos para poder trabajar y prestar la ayuda que nos habéis pedido. Y otra situación que se está planteando es que va en incremento el tema de la salud mental, que los centros demandan muchísima ayuda en ese sentido y que nosotros no la podemos dar. Nosotros no somos un equipo de salud mental únicamente. Nosotros no estamos formados en salud mental y la respuesta de salud mental, pues a lo mejor pasaría por dar entrada a otro tipo de atención. En Albacete, por ejemplo, pues tenemos la suerte de que tenemos una unidad de salud mental juvenil, un hospital de día donde hay alrededor de 12, 15 plazas y bueno, gracias a eso, pues por ahí estamos trabajando. Nuestros alumnos están entrando en esas unidades en las que existe un trabajo multiprofesional y un trabajo coordinado, donde no estamos solos y siempre pues él te va guiando el facultativo especialista que lleva ese alumno en cuanto a cómo dirigir la atención educativa. Pero claro, pues muchas veces llegan peticiones aisladas, no demasiado claras, y no siempre ante un problema de salud mental tendríamos que intervenir nosotros, ¿eh? Creo que hay que estudiar muchísimo esa respuesta y que ahí hay un trabajo muy grande por hacer desde todos los ámbitos. Bueno, pues yo creo que no puedo lanzar problemas sin daros propuestas. Y yo creo que, bueno, pues la propuesta principal es actualizar, perdón, esa normativa que se quedó obsoleta y que cambiando y dejando más claro cuál es el papel de cada uno de los agentes que intervienen. Mayor información del papel de los centros. No sé a través de qué, si a través de las reuniones que existen al principio de curso con los directores, pero muchas veces nos encontramos que es que nos llaman sin saber un poco qué hay que hacer, ni cuál es hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde llegan ellos. Igualmente, pues hay que definir a lo mejor el alumnado que nosotros atendemos.
A veces se plantean alumnos que no son nuestro perfil, que son situaciones que no podemos abarcar. Y definir ese, no sé, nos hemos encontrado con alumnos con grave daño cerebral adquirido y nosotros no podemos hacer nada. Y a veces al centro le cuesta entenderlo. Por supuesto, pues sería interesante ampliar tanto los recursos personales como materiales, esos cupos que están siempre en el aire, que tenemos que estar justificando, pues en muchos casos se ha demostrado que la situación va a ser permanente y el tener estabilidad, pues ayudaría mucho en que esas personas se instalaran en nuestro equipo y se formaran y fuera más fácil. También por definir esos tiempos de coordinación, tanto para los centros como para nosotros y bueno, pues dar salida al tema de la salud mental, pero que yo creo que ese tema pues ya está fuera del ámbito nuestro, que es más bien a nivel de instituciones y que esperamos, bueno, por supuesto creemos que se está planteando. Igualmente, pues la formación. Formación nuestra, formación de los compañeros que entran a formar parte de estos equipos y bueno, pues más información a nivel de alumno enfermo para todos, porque al final, bueno, yo creo que todo el mundo, incluso en los centros, pues va a vivir una situación de estas y le puede servir de gran ayuda. Actualmente, pues con enfermedades crónicas tenemos a muchos alumnos en las aulas porque su calidad de vida ha mejorado y pueden seguir con una vida normalizada. Y bueno, yo siempre digo que nosotros estamos abiertos a cualquier contacto, que es muy interesante que ante las dudas se hable con nosotros y que se vea cada caso de cada alumno y buscar entre todos una solución. Este contacto que os he puesto es el del equipo de Albacete. Ahí tenéis un correo, dos correos electrónicos, un teléfono directo y una web en la que os he señalado la parte donde pone área de centros y ahí dentro pues podíais acceder directamente a la documentación necesaria para poder realizar la petición de la atención domiciliaria. Ahí están los documentos, será descargarlos y luego enviarlo por correo electrónico a uno de estos correos. En el caso de los otros equipos, pues os he puesto los correos electrónicos de cada uno de los equipos para que podáis contactar con el que corresponda con vuestra zona sanitaria. Si alguna vez no sabéis vuestra localidad, qué zona sanitaria pertenece, pues llamando a uno de los equipos, ellos os dicen, pues no es nuestro, es de tal equipo y os ponen enseguida en contacto o nos reenvían incluso la documentación que ellos hayan recibido anteriormente. Y por mi parte, pues yo creo que está todo claro. A mí lo que me gustaría, bueno, pues es que ahora en este ratito que nos va a quedar, pues si queréis que, bueno, resolver dudas que tengáis y que veamos un poco cualquier cosa que queráis. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ana. Mira, voy a rescatar algún comentario que he visto por aquí al inicio. Sí, mira, María Luisa dice que en su equipo se entiende que pertenece a aulas hospitalarias. En nuestro equipo mantenemos reuniones semanales con el representante del centro, normalmente él o la orientadora, el orientador o orientadora. También nos coordinamos cada semana o cada 10 días con los profesores de las asignaturas que impartimos. Creemos fundamental la retroalimentación. Muchas veces el profesorado pierde la perspectiva de que su alumno está enfermo y que no puede trabajar al mismo ritmo que el que tiene en el aula. También María Luisa sigue y hace un comentario cuando hacía referencia a que vosotros en Albacete también lleváis parte de Guadalajara, ¿De pues, Cuenca? perdón, de Cuenca, eso es. Dice María Luisa que ella pertenece al equipo de Alcázar y que también abarca pues eso, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Así es. Bien, más adelante, cuando hacía referencia a la formación permanente, dentro de lo que son las cualidades y un poco de lo que se pide de los miembros de estos equipos, Laura dice que si recomiendas alguna formación en particular, entiendo que de dónde partir o la que sea básica para a la hora de poder afrontar o de afrontar pertenecer a estos equipos. Bueno, pues sé que últimamente existen ya másters universitarios de formación. Dentro de esto,
Yo creo que si a alguien le apetece hacerlo, hay que elegir muy bien al que en el que, te vas a meter, ¿vale? Sobre todo, yo creo que una de las cosas que hay que mirar es que un poco quién da ese máster y que sea gente ligada con la práctica docente, ¿vale? En mi caso, mi formación, pues, es que luego cada uno, tiene que estudiar un poco sus carencias. Yo cuando empecé a trabajar aquí, me encontré con que tenía muchos alumnos de educación infantil y yo no estaba formada. Entonces, en aquel momento, a mí me fallaba esa formación y, bueno, pues tuve la oportunidad de matricularme en un máster en la UNED y hacerlo. Mm, ¿Qué era otra cosa en la que me veía más floja? Pues en cuanto al duelo. A mí el duelo me daba mucho miedo. Entonces, yo ahí aproveché la formación muchas veces de asociaciones de enfermos. En Albacete tenemos asociaciones de duelo, tanto infantiles como de adultos, y aprovechar lo que se montaba a nivel privado para hacerlo, porque son formaciones muy buenas. Entonces, yo creo que cada uno, una vez dentro, ve en qué cojea más. Y, y creo que un poco, pues, es estar un poco al tanto, moverte en estos círculos y ver qué es lo que tú necesitas para buscarlo, porque no vamos a necesitar todos las mismas herramientas, o también depende de nuestra experiencia anterior. Otra formación importante es saber idiomas, porque muchas veces, nuestros alumnos tienen que dar idiomas y bueno, aquí no se contempla como algo extra, pero a lo mejor se debería plantear en el futuro que el profesor viniera con un nivel de mínimo de inglés, porque todos los alumnos tienen ese idioma. No sé si con eso he contestado un poco. Yo creo que sí, bastante, porque además sí que has hecho un repaso un poquito de lo que es lo básico. Y además sí que me parece bastante importante esto que has apuntado al final de idiomas, porque es verdad que centramos muchas veces un poco las ideas previas en el alumno típico y es verdad que bueno que puede entrar alumnos de pues con otras lenguas maternas y más ahora con la situación que vienen alumnos pues de fuera derivados de la guerra de Ucrania como recibimos el año pasado. Entonces Mm, sí que es verdad que puede ser fundamental el conocer otras lenguas. Mira, Ana, se presenta Elena Villodre López como mm. docente del Hospital de Día y dice que están trabajando cada día con más problemas a nivel de familias y alumnado con grandes problemas, en el que a través de un trabajo muy coordinado con el equipo educativo y el equipo sanitario pueden rescatar al alumnado con escasas posibilidades. Elena también comenta más abajo que es necesario tener en cuenta que el tratamiento para este tipo de alumnado es a través de las unidades de salud mental, cuando hacía referencia pues, a las unidades estas entiendo que de Albacete. Pero Sí, las listas de espera son muy largas y es cierto que desde los centros educativos se debe de dar alguna salida a esta problemática, como aulas de escucha o tratamiento emocional con apoyo de orientadores, charlas y reuniones periódicas con facultativos de salud mental. Y es verdad cuando hacía referencia a que a la solicitud de formación de salud mental, pues entendemos que somos profesionales de la docencia. Claro que este tipo de formación con respecto a la salud mental la tienen que hacer, pues efectivamente, pues facultativo médico y experto en salud mental, ¿verdad? sí, bueno, Elena es compañera mía y claro, la situación que os he expuesto, es que, bueno, que están las listas de espera, que no damos abasto y que a lo mejor en la patología que ahora está más desbordada, porque es muy difícil muchas veces de manejar y a todos nos impone mucho, ¿no? Pero sí es cierto que nuestras instrucciones hablan siempre de que, cuando se produce una situación de que un alumno no está yendo al centro, no puede ir al centro, lo primero que hay que hacer es intentar estudiar bien los recursos que existen en el propio centro antes de derivarlo. Y nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos muchas veces a fobias escolares y, nuestra experiencia nos dice que sacar al alumno del centro y llevarlo a casa a veces es reforzar esa actitud y que muchas veces es desde el centro donde se tiene que establecer un protocolo de acercamiento paulatino de ese alumno. Entonces, que no todas las convalecencias pasan por pasar por nosotros, además es que sería inviable. No podríamos llevar a término a tantas cosas, tenemos que priorizar.
está claro. Ana, también hay una pregunta que aunque se ha respondido un poquito más abajo, pero bueno, también para reformularla por si alguien no está pendiente del chat. ¿El horario de estos equipos es solo de mañana? Sí, nosotros trabajamos en la franja desde 8 hasta 3. ¿Y por qué digo esa franja? Porque hay unidades que a las 8 o 8:30 empiezan. Entonces tenemos en esa franja y no tenemos por qué entrar ni salir todos los días a la misma hora, ¿vale? Y además deciros que, bueno, que sí que es cierto que si alguna tarde se tiene que emplear porque hay que ir a un centro de primaria, que ellos se reúnen por la tarde, pues hay que ir, o hay que ir a una evaluación, pues un poco la flexibilidad que debe permanecer en estos equipos, pues también está en el horario. Sí, eso es como un poco también dentro de las cualidades que explicabas antes de los Mm. miembros de estos equipos. Añadir, pues como bien dices, la flexibilidad. Mira, Teresa dice que al hilo de lo que comentaba sobre la coordinación escuela-hospital, creo que es fundamental en todos los sentidos, ya que hay muchos alumnos con trastornos, tratamientos, etcétera, que no hacen necesario su ingreso en hospital y atención domiciliaria, pero sí el conocimiento de los docentes de la enfermedad, así como del intercambio de Mm. información. Muchos alumnos asisten al servicio de neuropediatría y no tenemos información o protocolo de intercambio de información. Bueno, lo sé porque yo lo vivo. O sea, hay muchas veces compañeros me dicen, por favor, dile a la neuropediatra que me llame. Entonces, yo también creo que todo eso, ese convenio, ese SCAM de educación debería también incluir esos temas, tanto neuropediatría como te puedo decir una diabetes. Hay muchísimos alumnos diabéticos y muchas veces debería existir más conexión y más apoyo por el SCAM al centro en cuestión. Hombre, yo no lo he dicho, pero siempre he sido una defensora de la enfermería escolar. Creo que una enfermera en un centro resolvería muchísimas cosas y sería un buen interlocutor con los facultativos. Yo pensé que en pandemia se iba a instaurar esta figura y me ha sorprendido que no haya sido así. Se resolverían muchísimas cosas, sería más fácil la escolarización de muchísimos alumnos y se podría sacar mucho provecho en el centro a esta figura. En este sentido también, María Jesús dice que, como has comentado, es muy importante que los tutores nos pongamos enseguida en coordinación con el profesional del equipo y os mandemos cuanto antes el PT y nos coordinemos para saber qué trabajar y qué adaptaciones hacer. En mi caso, comenta María Jesús, la coordinación con el profesional de Guadalajara fue magnífica y el alumno se incorporó al aula no perdiendo contenidos. La labor de estos profesionales es esencial. Y a continuación te da las gracias por tu ponencia clara y explicativa. Es necesario un mayor número de estos profesionales. Sí, yo este año me invitaron a una reunión de orientadores de primaria y yo me sentí muy contenta de poder estar hablando con ellos y contarles que es mucho más sencillo de lo que parece. Muchas veces nos montamos ahí una película de que esto va a ser muy complicado y es muy sencillo y yo creo que un poco entre todos está la intención de que sea una cosa fluida, práctica y sin complicarnos mucho la vida. Entonces, estamos abiertos a asistir a cualquier reunión y a lo que sea necesario, porque de verdad que la práctica es mucho más fácil de lo que parece. Marisabel comenta que le sorprende la atención que se ha ofrecido con tan poco personal. Os felicita. Quizás sería bueno plantear una solución mediante la cual hubiese una bolsa de profesores interesados en prestar ese servicio de docencia. Se pueda ofrecer este servicio a nivel local. ¿No le parece práctico que los pocos profesores actuales deben desplazarse tanto cuando hacía referencia a los 80 kilómetros de ida y de vuelta en algunas ocasiones, Sí. con lo que esto supone en gasto de tiempo y de servicio? Si adicionalmente el servicio que prestáis existiese una posibilidad con horas adicionales de otros docentes que quieran prestar, podría suponer un ahorro económico y también os brindaría más tiempo para centraros en temas más importantes como la coordinación, Es que, únicamente para que se Juanjo, valore como idea. perdón, Nada, nada, ya está. quería puntualizarte que sí que tengo conocimiento de que hay algunas comunidades autónomas que tienen la opción de que profesores del centro con horas libres colaboren también en este sentido. O sea, que se puedan desplazar a atender alumnos cuando existe mucha distancia kilométrica. Aquí esto no se ha contemplado, pero a pesar de todo lo que os he dicho y que yo a lo mejor soy muy crítica, el modelo de Castilla-La Mancha es bastante mejor que lo que hay por ahí, pero aún así es mejorable. Aquí, dentro de lo que cabe, yo veo otros sitios donde no existe una atención profesional a nivel domiciliario
Y ahora hasta, o sea, a estas alturas me parece increíble, pero que creo que es mejorable y que hay temas que hay que puntualizar, pues eso, las largas distancias y que a lo mejor se podría involucrar también a compañeros de centros que tengan, pero claro, si ya los centros los pobres van hasta el cuello, pues ¿cómo les vas a decir que salgan? Vale, Ana. Bueno, ya esto a título también un poco personal. Has hablado de la solicitud que hacen, bueno, pues para que sean atendidos estos alumnos por vuestros Mm, equipos. Has dicho que hay solicitudes por parte de la familia y por parte del centro. sí, ¿Esto cómo se encaja? ¿Es necesaria las dos? es ¿Puede con necesaria las una? dos. Son necesarias las dos. Y si eleva una de las dos partes, o la familia o el centro educativo, inmediatamente se tiene que coordinar la otra para que estén las dos, para que se... Bueno, o sea, cuando no llega, nosotros llamamos al centro y decimos, falta la de tal persona, ¿no? Pero bueno, se supone que el padre es el que le ha pedido al director, quiero este servicio para mi hijo, yo te lo pido y te pido que tú se los pidas a ellos. Es un poco una manera de dejar por escrito que tú estás interesado y que te comprometes. ¿M? Igualmente con los informes médicos, hemos tenido muchos problemas, por eso pedimos de especialistas. A veces el médico de familia o el pediatra es que no se está al tanto. A nosotros nos han llegado peticiones de un médico de familia diciendo que el alumno está recibiendo radioterapia. Hemos preguntado a los oncólogos y no la está recibiendo. Ya, La madre le cuenta eso o lo entienden mal, entonces por eso, bueno, muy importante que sea de un facultativo especialista y que deje claro el porqué. Muchos alumnos de traumatología pueden ir al centro con adaptaciones de una silla de ruedas, unas muletas, que haya ascensor, bajar el aula a la planta baja y a veces es que no se contempla, directamente se pide y estás privando al alumno de sus compañeros, que son un agente educador importantísimo y que esa ya. parte no se la va a dar nadie en este periodo, lo vas a encerrar. Entonces hay que estudiar cada caso y cada situación. Vale. Luego, cuando has hablado de la coordinación, que es el centro el que tiene que enviar el plan de trabajo a los equipos, Mm, entiendo que aunque sea el centro el que envíe estos planes, pero sí que tiene que haber una coordinación a la hora de seleccionar, puesto que la reducción de las horas, digamos, lectivas es muy significativo y a lo mejor desde los centros escolares de origen de esto mm. o de referencia a estos alumnos, un poco esa perspectiva se pierde, Bueno, ¿verdad? nosotros tenemos modelos de planes de trabajo. Entonces, normalmente al centro, cuando ya le has dicho que se ha concedido, se le envía la plantilla Ujú. y se dice, esto necesitamos, que es muy poco. Simplemente decir hasta dónde queréis que llegue y qué es lo fundamental para vosotros. Y luego, si queréis poner algún extra y podemos, entramos en el extra. Pero nosotros siempre decimos que el plan de trabajo lo pasamos por la batidora. Y luego sí que es cierto que nosotros cuando se reincorpora el alumno hacemos un informe donde explicamos qué ha pasado con el plan de trabajo, si se ha podido hacer todo, en qué hemos hecho más hincapié, dónde hemos reforzado, pero es que hay alumnos que lo hacen todo, ¿eh? Es que es increíble. Nosotros lo que normalmente hacemos con los chicos es que trabajamos con una agenda. Y si, por ejemplo, un chico tiene clase lunes y miércoles, pues se le deja trabajo para martes, para jueves y para viernes. De manera que él Ya, autónomamente siga. Conectamos con ellos por correo electrónico. Lo que queremos es que esa rutina de trabajo sea una constante en su día a día. Y si está en casa, pues que se levante a una hora prudencial y se ponga a trabajar. Porque, sobre todo últimamente, el tema de estar todo el día con la videoconsola, pues es que es un problema. Padres, además, ya, que están asustados y se consienten mucho, pues hay que darles tarea y vigilar esa tarea, porque al final es por su bien y que el hábito de trabajo no se pierda. ya. Pero vamos, dan mucho más de sí de lo que a priori parece, ¿eh? Y bueno, es que es sorprendente, porque claro, cuando has dicho el número de horas que da, y también imagino que, bueno, que también en función de la demanda que haya de alumnos, que es algo que te quiero también preguntar ahora, claro, eso se tendrá que ir ajustando, porque a lo mejor hay periodos donde hay el número para atender, el Mm, número de alumnos para dar atención es muchísimo mayor a lo mejor a otros periodos. Entonces ahí sí que claro, entiendo que también vosotros sois flexibles a la hora de dar mayor y también, bueno, también con coordinación con el equipo médico, que también habrá unas recomendaciones claro. Pues hay que de horas. nuestros horarios van cambiando casi semanalmente porque tenemos que ir ajustándonos. Llega un alumno que hay que atender, pues hay que quitar de aquí, le pones de allá, me salgo de acá, te quedas tú.
un poco, para intentar llegar a todo. Quiero hacer un hincapié para que veáis la capacidad de trabajo que tienen nuestros chicos. Hemos tenido alumnos de segundo de bachillerato que han entrado en medicina, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, mm, chapó por los compañeros, el esfuerzo que hacen, porque no son especialistas en todo y trabajan muchísimo para conseguir, al alumno ayudarle, pero chapó también por los chicos, ¿eh? O sea, hemos tenido alumnos muy brillantes. Vale. Ya última pregunta, Ana, ya no te bombardeo más. Em, Cuando has hablado del número de cupos, es verdad que, bueno, hay una plantilla, como nos has explicado, una plantilla estable, luego hay, en función, pues hay un +2, creo que en algún sitio he visto hasta +4, no recuerdo bien, pero ¿esto se hace en base a las necesidades detectadas el año anterior o sobre la No, marcha se va haciendo pues o cómo se depende, organiza esto? porque depende. Lo que os hemos puesto es lo que generalmente ocurre casi permanentemente, que es lo que a lo mejor nosotros quisiéramos que apareciera ya en plantilla. Yo te digo, en Albacete tenemos un +1 y es una plaza de científico tecnológico permanente, que la necesitamos para atender la unidad de trastornos alimentarios Ujú. y que no nos la conceden hasta septiembre. Entonces tenemos que en septiembre volver a pedirla y justificarla, decir qué número de alumnos hay allí, por qué la pedimos, pero vamos, es que es todos los años. Mm. Pues Ana, nada, no te interrumpo más, no te molestamos. Oye, muchísimas gracias, Nada, porque a bueno, aunque vosotros, un placer. has dicho que te había tocado un poco, a lo mejor la parte un poquito, que es verdad que es desconceptualización más árida, pero es cierto que ha sido súper clarificadora y nos ha aterrizado, nos da una idea de cuál es vuestro desempeño, de cómo estáis organizados y cómo se organiza y reorganiza también en toda Castilla-La Mancha. También me ha sorprendido para bien la interacción que existe con otras comunidades autónomas y cómo hay pues eso, pues también una coordinación y un nivel de conocimiento pues con otras aulas hospitalarias Mm. de Murcia, creo que has nombrado a la hora de hacer la dinámica esta que has dicho era algo Literatura. internacional, literatura, eso es, literatura internacional, que además una de las ponentes de última hora de hoy también forma parte de este jurado y fue de la que también arrancó esto. Así es que, Ana, muchísimas gracias de verdad A por una ponencia vosotros. tan interesante y por haberla hecho pues de una forma tan amena. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias.